En Shid y otras partes al norte de Serbia, la violencia contra las personas en movimiento no para. Se ha vuelto una constante desde hace meses. La gente no es libre de moverse por las calles ante el acoso de la policía e incluso de residentes. Si la policía los encuentra, puede llevarlos a centros de detención y posteriormente a campamentos oficiales, que por el momento, para las personas mayores de edad en tránsito, solo se encuentran al sur, rompiendo así la ilusión de intentar cruzar hacia Europa por la ruta deseada. Además, también ser visibles para los locales se ha vuelto una complicación, ya que estos pueden ser hostiles con ellos y llamar a la policía. Las personas siguen intentando cruzar directo de Serbia a Croacia, aún sabiendo que las posibilidades de éxito son muy bajas en esta zona. Sin embargo, no se rinden. Vale la pena intentar. De otra manera, tienen que volver muy al sur para cruzar por Bosnia, lo cual lleva mucho tiempo. La policía ha vuelto a quemar uno de los pocos asentamientos en el bosque, en el cual se encontraron signos de mayor violencia como cartuchos de gas antidisturbios. Además, parte de la ayuda humanitaria solo puede ser entregada dejando las donaciones en algún punto en la jungla para que las personas los recojan después, ya que de entregarles directamente puede también ponerlos en riesgo de ser vistos y en algunos momentos llega a ser imposible proveer el apoyo. Todo esto ha creado un escenario en el que las personas en movimiento están más expuestas a condiciones inhumanas, en las que buscan bosques más aislados de todo, sin posibilidades de tener comida, agua, refugio, ropa limpia, entre otros servicios básicos. Por otra parte, en Shid aún funciona el centro para menores en tránsito, en donde se puede convivir con los chicos, los cuales, a pesar de todo, conservan y contagian el entusiasmo. Tienen mucha ilusión de una vida mejor al llegar a Europa. Hola, somos el equipo en terreno de Nonin Kitchen en Harmanli, un pueblo búlgaro cercano a la frontera con Turquía, área en que hay 3 campos de refugiados, uno aquí en Harmanli, otros 2 en los pueblos de Banja y Pastrogor. Muchas de las personas en tránsito que entran en Bulgaria desde la frontera turca son, como primera cosa, internadas en uno de los 2 centros de detención, lo de Buzmanci o lo de Ljubimec, para iniciar el procedimiento de asilo. A las personas en tránsito solo se les permite salir una vez iniciado el procedimiento, momento en el que se les divide por nacionalidades. Principalmente sirios y kurdos son trasladados a los campos de Harmanli y Banja, mientras que las personas que vienen del norte de África son internadas en el campo de Pastrogor, donde se les somete a un procedimiento de asilo acelerado. En Harmanli, durante las distribuciones, nos encontramos tanto con hombres solo como con familias, con mujeres y niños que se alojan en el campo o en habitaciones alquiladas a precios muy elevados. En ambos lugares, las condiciones sanitarias e higiénicas son degradantes. Además, las personas que están en el campo tienen que respetar un toque de queda a las 6 de la tarde. Muchas de las personas migrantes que encontramos provenientes de Siria o de Kurdistán reciben algún tipo de protección al final de un largo proceso burocrático de solicitud de asilo. A pesar de eso, parece que no se ofrece información clara sobre lo que se puede o no se puede hacer con ese documento. Además, parece faltar un plan futuro para las personas que se quedan a vivir en Bulgaria. El proyecto de NNK en Harmanli comenzó en diciembre de 2023 y desde entonces hemos apoyado a las personas en movimiento con distribuciones de ropa, artículos de higiene y comida, además de denunciar las violencias y los abusos cometidos a la frontera, en los campos y también las violencias institucionales y administrativas. Las distribuciones son un momento de intercambio y relajación, en el que podemos pasar tardes enteras con las personas, charlando, jugando a las cartas, al fútbol, bailando o haciendo ganchillo. Dado el contexto en el que la mayoría de las personas migrantes que encontramos se queda mucho tiempo, tenemos la oportunidad y el tiempo de ocuparnos de Care on the Move. De hecho, como en Harmanli nos encontramos a diario con muchas mujeres y niños, desde hace unas semanas hemos creado un espacio seguro para ellos sin hombres. Una tarde a la semana nos reunimos en el parque
y entretenemos a los niños con dibujos, actividad de peluquería o confección de pulseras, dejando espacio para que las mujeres se conectan haciendo ganchillo juntas y charlando. En el espacio también distribuimos tampones a quien lo necesitan. Muchas gracias por escuchar. Hola a todo el mundo, soy Bárbara de Non in Kitchen y os voy a contar las novedades de lo que está pasando ahora mismo aquí en Serbia, y también os voy a hacer un resumen del nuevo pacto migratorio europeo que se quiere, que ya se votó en el Parlamento Europeo con votos a favor. Por un lado, en Serbia hay muy pocas personas en tránsito. Hay varias teorías de por qué esto puede estar pasando. Una es que hay un fuerte despliegue de tropas de Frontex tanto en Bulgaria, cerca de Turquía, como en Macedonia del Norte, como en Albania. De cara a las elecciones europeas, una vez más, Bruselas ha decidido demonizar de cara a la sociedad pública a las personas que intentan entrar en la Unión Europea para pedir asilo o para comenzar una nueva vida, y eso se ha traducido a un enorme despliegue de policías en las fronteras. Al mismo tiempo, sí que si miramos los datos podemos ver que siguen entrando personas en Croacia, que siguen entrando personas en Italia. Entonces también podemos llegar a pensar que la gente simplemente está caminando escondida en las noches dentro de Serbia. El motivo es que con la externalización de fronteras impuesta desde Bruselas y poniendo toda la responsabilidad ahora a Serbia de que mantenga a la gente alejada de nuestras fronteras, cada vez que alguien es una persona migrante, es vista en público y no tiene documentos, la policía la agarra a la fuerza y o bien la detienen durante 2 semanas sin ningún tipo de motivo, porque los arrestan sin que hayan cometido ningún delito, o bien se los llevan a los campos del sur del país. Entonces, ahora mismo estoy en Belgrado, una ciudad donde hasta hace 2 años y medio las personas caminaban por la calle, y ahora no ves absolutamente a nadie, cuando todos sabemos que sí que tiene que haber personas migrantes en este país. Cuando desde nuestro proyecto del sur de Serbia, en la ciudad de Sjenica, conocemos historias de muchas personas que nos cuentan cómo, caminando por alguna ciudad, la policía los ha recogido y se los ha llevado a la fuerza o bien a prisión o bien a los campos del sur. La estancia en prisión suele durar unas 2 semanas y luego los llevan al sur del país, que es donde conocemos sus historias. También hace unos días hicimos público la historia de unos chicos que ya estaban en un campo de refugiados en la ciudad de Pirot. Quisieron salir a comprar comida, en el campo les dieron el permiso para salir a comprar comida, que ya es grave tener que pedir permiso para ir a comprar a una tienda, y en ese trayecto, que era muy corto, de unos cientos de metros, llegó la policía, los agarró, les pidió la documentación y se los llevó a la fuerza a Bulgaria con muchísima violencia. Así que ahora mismo también está habiendo devoluciones en caliente con mucha violencia desde Serbia hacia Bulgaria y hacia Macedonia del Norte. Esto no era común, las devoluciones siempre eran desde los países de la Unión Europea hacia los países externos, pero con esta externalización de fronteras, ahora los países vecinos, que también quieren llegar a ser parte de la Unión Europea, por eso cumplen con las normas, están también haciendo este tipo de devoluciones. Y sobre el pacto migratorio europeo, en las redes sociales y en el blog de Non in Kitchen podéis leer más a fondo lo que puede suponer para las personas migrantes, pero os puedo hacer un pequeño resumen de cosas básicas. Por un lado, hay una cosa que pasa en la Unión Europea que es básica y de nuestra historia desde la Segunda Guerra Mundial, y es que si una persona llega a nuestro territorio, de algún país de la Unión Europea, tiene derecho de pedir asilo, tiene derecho a requerir una protección internacional. Con este pacto migratorio europeo prácticamente estamos matando al derecho de asilo que se firmó en la Convención de Ginebra en los años 50. Y eso es muy grave, porque estamos quitando un derecho humano, que es el de emigrar y el de buscar un lugar mejor en el que vivir. Para eliminar este derecho a asilo se quieren hacer unos procedimientos acelerados, se quiere tramitar o analizar las solicitudes de asilo desde fuera de nuestro territorio de una forma rápida, que, a la hora de comprender por parte de las autoridades si una persona necesita una protección, eso requiere de mucha investigación, no es algo que se pueda decidir en unos pocos días. En Bulgaria ya lo están probando, de hecho, y se está rechazando asilos en cuestión de pocas semanas a la gente.
Ya desde el Parlamento Europeo una primera votación y se aceptó, se aprobó. Ahora lo que nos va a quedar es por parte de nuestros países conseguir que los diferentes países de la Unión Europea no acepten todas estas normas que son bastante inhumanas. De todos modos, son muchos los matices, mejor conocer bien la situación, porque es una ley que puede atentar contra los derechos humanos de las personas, y en las redes sociales de la Kitchen podéis encontrar más información. Según los datos de los periódicos, en las primeras semanas de abril llegaron a Ceuta casi 100 personas nadando. Sin embargo, este número no tiene cuenta de los intentos de todas las personas que han intentado nadar hasta Ceuta sin conseguir, porque es desaparecidos o devueltos a Marruecos. De hecho, si hace un mes y medio las personas marroquíes no venían aceptadas por su país después de recibir un orden de devolución por la policía española, ahora corren un real riesgo de ser devueltas a Marruecos si la policía las descubre en un estado de irregularidad burocrática. Esto significa vivir cada día con más miedo e incertidumbre de lo habitual. La vida en Ceuta está de hecho caracterizada por largas esperas y frustración, por la imposibilidad de moverse sin tener papeles. En estos días somos testigos de cómo el sistema de concesión de citas para las personas que quieren pedir asilo funciona incluso peor, en cuanto está retrasando el momento en el que concede las primeras citas, dejando así muchas personas esperando por meses sin tener ninguna certeza. No teniendo alternativas, en muchos casos las personas se encuentran forzados a comprar citas por cientos de euros para asegurarse una posibilidad de pedir asilo. Algo ilegal, pero parece que hay gente que se aprovecha de los problemas del sistema y de la desesperación de la gente. Se puede notar cómo la falta de acceso libre y seguro a la obtención de citas fomenta la estabilización y consolidación del sistema paralelo de venta de citas online, o sea, un bot que roba las citas a la plataforma web del ministerio. Además, hay una frecuente mala práctica de la administración que en estas semanas ha parecido desarrollarse en una completa aleatoriedad del sistema de concesión por parte de la policía de las citas para pedir asilo. Algunas personas han esperado su segunda cita más tiempo del previsto, dejadas así en situaciones de vulnerabilidad y invisibilidad. Esta realidad parece además peor si nos damos cuenta que también ocurre que la policía misma venda citas a cientos de euros. Un chico ya llegado a la península nos ha contado que ha pagado 200 euros para su segunda cita en la comisaría de la policía del centro de Ceuta. Sin embargo, ahora somos testigos de un cambio de sistema. Ahora no hace falta ir a la segunda cita a la policía de la frontera, sino hace solo falta ir a la policía del centro para comprobar su propia situación y tener los documentos para poder dejar Ceuta. Esto puede parecer un cambio positivo, dado que se ha reducido el número de las citas necesarias para pedir asilo. Pero de hecho, la policía está denegando el asilo a personas marroquíes ya antes que se vayan a la península. Después de obtener la segunda cita, todas las personas aprovechaban el tiempo de revisión de su demanda de asilo para ir pronto a la península y asegurarse de estar allí en caso de deniego de su asilo. Generalmente a las personas marroquíes se denegaba el asilo 2 meses y medio después de su demanda. Sin embargo, lo que está pasando en esas semanas es que el asilo viene denegado mucho más antes de lo habitual, cuando las personas todavía están en Ceuta. De esta manera no pueden cruzar el estrecho y están atrapadas aquí. Después de meses y meses de espera, reciben una obligación de salir del territorio, es decir, que tienen 2 semanas para salir del territorio español autónomamente. Si esto no ocurre, pueden ser expulsos y devueltos a Marruecos. Esa dinámica es el resultado de un total desinterés por parte de las autoridades, de una falta de respeto de la vida de las personas, donde realmente se encuentran los efectos de estas decisiones. Es el caso de 2 gemelos menores que no han sido reconocidos como tales por la prueba de edad hecha en el centro de menores. Un hermano ha sido declarado menor y el otro mayor, dejando así a un joven viviendo por la calle. Como en Kitchen hemos denunciado esta violación del derecho del niño, ya que vulnera su derecho a ser oído y tenido en cuenta durante el curso del procedimiento de comprobación de edad. De hecho, las pruebas médicas de determinación de la edad no deben tenerse en cuenta como verdad absoluta siempre, y cuando haya otros indicios de que una persona pueda ser menor de edad, ya que debe ser prioritario el interés superior del menor. Después de nuestra queja, Fiscalía ha acordado pedir al Instituto de Toxicología de Sevilla si es posible hacer una prueba ADN para determinar científicamente que los hermanos son gemelos.
En la espera de los resultados de esta prueba, el gemel declarado como mayor sigue fuera del centro, sin poderse duchar, comer y descansar cuando tendría el derecho de hacerlo. Tener un hogar donde poderse sentir bien y cómodos debería ser un derecho primario para cada persona adulta y cada persona joven, además si tiene que quedarse por mucho tiempo en un sitio. De hecho, Ceuta, aunque sea una ciudad de pasaje, llega a ser un lugar donde la gente espera meses y años, como en el caso de las personas menores. Conocemos muchos que por las condiciones de los centros prefieren vivir en la calle, donde llegan a vivir también años. Como las personas que nadan hasta Ceuta desde Marruecos, también las personas que consiguen saltar la valla terrestre han intentado ya muchas otras veces sin lograr, porque cogidos por la policía y devueltos a lugares lejos en Marruecos. O nos contó la dificultad de vivir en las montañas y en el bosque antes de llegar a la valla y de la dificultad de saltar esta última, donde hay que quitarse los zapatos para poder escalar la pared de hierro. Se piensa que desde ahora saltar la valla va a ser siempre más difícil, a causa de la implementación de nuevos sistemas de control. Durante la Eid, el final de Ramadán, el 10 de abril, la Guardia Civil utilizó por la primera vez el sistema de esclusas para bloquear un salto de 200 personas. A lo largo del perímetro de 8 kilómetros se han colocado 27 esclusas, cuyo objetivo es cerrar a las personas en la carretera que está entre las dos vallas a través de dos grandes puertas correderas, como las de los garajes. Europa sigue financiando la economía de las fronteras, prefiriendo encerrar y exasperar la sufrimiento de las personas en movimiento en vez de trabajar para su seguridad. Nosotras seguiremos contando todo esto hasta que las fronteras no existan más.